buenas tardes a todas las personas que están conectadas aquí en vivo en este espacio y a quienes nos vayan a escuchar luego de manera diferida en el canal La Falacia del Día de nuestro invitado de hoy, el profesor Pablo César Sepúlveda, quien muy amablemente aceptó la invitación de parte del Semillero de Investigación en Semiótica de la Universidad Nacional de Colombia. Esta actividad que estamos haciendo hoy con Pablo César forma parte de las actividades que se realizan dentro del semillero de investigación, por ejemplo, seminarios alemanes para estudiar artículos de semiótica y también talleres como el de esta tarde, que es un taller para fomentar el pensamiento crítico eh, a través de la comprensión de las técnicas de argumentación, las falacias y vicios de argumentación que muchas veces ocurren en los debates científicos y cotidianos. Entonces, esto forma parte de toda esa serie de actividades que el semillero de investigación busca realizar como herramienta para lo que ya dije, para formar el pensamiento crítico de los estudiantes en sus procesos de formación investigadora. La investigación, en esencia, requiere pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico, no pueden haber buenas preguntas de investigación. Las preguntas de investigación más valiosas, mejor justificadas, son aquellas que logran tener una visión crítica sobre lo que ocurre en el mundo. Y para eso, las técnicas de argumentación, la capacidad de identificar falacias argumentativas es absolutamente esencial. Por eso es que considero de gran importancia que muy amablemente Pablo César haya aceptado nuestra invitación por parte del Semillero de Investigación, aprovechando nuestra hermandad en la alma mater que tanto queremos, que es la Universidad Nacional de Colombia, que precisamente también se caracteriza por tener en su misión de formación el fortalecimiento del pensamiento crítico. Así que pues voy a presentar al profesor Pablo César para ustedes. Es químico de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Poitiers en Francia. Tiene 24 años de experiencia pedagógica, principalmente en proyectos de educación continuada de docentes. Es un divulgador, profesor y asesor de argumentación y pensamiento crítico, con particular interés por los vicios de argumentación, es decir, sesgos, falacias y propaganda. Por tanto, como he dicho, y director, por supuesto, generador del contenido de la Falacia del Día, lo pueden seguir en todas las redes, @Falacia del Día. Entonces, muchas gracias de nuevo y bienvenido, Pablo César. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidas, bienvenidos a la sesión. Mi nombre es Pablo César y hoy vamos a tratar un tema por sugerencia de Juan Carlos. Él me dijo, queremos conocer de las falacias en el debate científico. Este es un tema muy extenso, naturalmente, y precisamente por eso yo pensaba, ¿cómo abordarlo? Bueno, para conocer del tema de falacias en el debate científico necesitamos saber cómo se argumenta en ciencias, y eso implica cómo se argumenta de manera general. Yo les había sugerido, no sé si tuvieron la oportunidad, de leer algunos contenidos, ¿sí? Y esos contenidos eran una explicación de qué es argumentación, igual yo la voy a ampliar un poquito hoy, un ejemplo concreto de una falla, ¿sí? ¿Cuál era la falla? Las críticas que está recibiendo la doctora Shang, estadística, sobre sus reparos acerca de la metodología de ciertas encuestas, están atacando esa argumentación de como si fuera de otro tipo. En el texto, y lo veremos más adelante, es una argumentación demostrativa que se está atacando como si no lo fuera. Y también sugerir ver el video sobre validación de argumentos. ¿Por qué? Porque en últimas, las fallas de argumentación son fallas en esa parte de la argumentación. Entonces, este va a ser el panorama de lo que vamos a hacer. El tema es falacias en el debate científico. La primera aproximación que necesitamos hacer es que existen varios tipos de argumentación. Y en el debate científico, pues pueden presentarse todas ellas, ¿sí? Naturalmente hay unas que prevalecen, ¿no? Que es la argumentación demostrativa, pues la propia naturaleza de las ciencias, especialmente las ciencias naturales, pero no solamente, va a tratar de que sus conclusiones demuestren cosas. Pero antes de comenzar, yo quisiera mostrar lo que vamos a ver hoy, en qué parte de la propuesta general que yo tengo de formación se inserta. Yo tengo un curso básico de argumentación para quien recién se acerque al tema, y lo que vamos a ver hoy va a tocar
de los temas de algunas de estas sesiones, especialmente la sesión 7 y 8. También hay un curso completo solamente enfocado en los vicios de argumentación, que es cómo quedó mal hecha una validación de argumentos, básicamente. Y está el tema de pensamiento crítico. Muy concretamente, en las sesiones 5 y 6 vemos retórica, que es el tipo de argumentación en el que lo que importa es que la gente tome una decisión que yo quiero y yo por eso incluso los llevo a manipular. Ese es otro tipo de argumentación y la vamos a ver hoy, por un paralelo que voy a hacer en unos minutos. Vamos a contar con este ejemplo para poder identificar bien la diferencia entre la argumentación demostrativa y la argumentación retórica o persuasiva. Estamos en los años 30 y Einstein ya era reconocido como una de las mentes más brillantes de la humanidad y ya había ganado el premio Nobel. Él había hecho algunas predicciones. Unas de ellas se cumplieron muy recientemente, como la de las ondas gravitatorias. Bueno, ¿qué pasa? Que hubo 100 autores que escribieron el libro que está aquí a la derecha. 100 autores en contra de Einstein. Y eran autores, como pueden ver allí entre los que firman, eran doctores, eran también mentes muy brillantes. Entonces le preguntaron a Einstein, usted que trabaja desde hace tantos años, décadas en este tema, ¿qué piensa de que existan 100 autores que hayan escrito este libro y que lo estén promoviendo para decir que usted está equivocado? Einstein respondió, ¿y si yo estoy equivocado, para qué necesitan 100 autores? Con uno solo que venga y lo demuestre será suficiente. Demostrar que una teoría científica es una hipótesis, es mala, está equivocada, no es un ejercicio de popularidad, no es un ejercicio de frecuencias. Es un razonamiento en el cual se demuestra que el trabajo pues, no llega a la conclusión que uno pretende defender. Dicho de otra manera, aquí se presentó una argumentación persuasiva como si fuera una argumentación demostrativa. Para que entiendan bien estos términos, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de argumentación. Quiero basarme en estas dos definiciones. La primera es de un libro muy bueno, muy famoso y muy sencillo. Si ustedes quieren comenzar a acercarse al tema de argumentación desde lo más básico, les recomendaría el libro Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Es un libro que está al nivel de ser comprendido por estudiantes de bachillerato o de primeros semestres de universidad. Bueno, pues Anthony Weston dice, argumentar es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Es decir, básicamente, decir algo y dar razones para creer en ello. Pero esta definición está muy básica porque aquí faltan un montón de componentes que se requieren dentro de una argumentación, que están presentes, que tienen efectos argumentativos por donde se podría caer una argumentación y no están presentes aquí. ¿Cuáles son esos? Para eso voy a explicar la segunda definición dada por Franz van Emeren y Rob Grothendorf, los creadores de la teoría de argumentación pragmadialéctica, mucho más reciente, es vigente de este siglo, en donde están contemplando elementos que le faltaron a la definición de Anthony Weston. Por ejemplo, Anthony Weston en esa definición no está contemplando que existe una contraparte, que hay una persona que apoya otra conclusión. Y que en algunos casos esas dos conclusiones son absolutamente incompatibles, no pueden coexistir. Pero en otros casos son solamente parcialmente incompatibles, ¿sí? Entonces, eso debería estar en la definición. ¿Qué pasa con esa otra contraparte? Tampoco nos está diciendo que el conjunto de razones o de pruebas en apoyo que se va a dar debe cumplir ciertos criterios de calidad. ¿Sí? Es decir, yo podría convencer a alguien simplemente por amenazas, que nos vamos a volver Venezuela o cosas por el estilo para tratar de influir en la definición. Ustedes han visto que incluso en otros países de Latinoamérica, ese eslogan de nos vamos a volver Venezuela era una razón en prueba o apoyo a una conclusión y la conclusión era hay que votar por este candidato o no hay que votar por este candidato. Entonces, dentro de la definición que está dando Weston, eso es válido. Sí, claro, estoy dando un conjunto de razones y apoyo una conclusión. Pero eso es medio tramposo, que eso es apelar al miedo, eso es apelar a consecuencias terribles que no hay cómo probar que van a ocurrir. Y claro, hay alguna probabilidad, ¿sí? Podemos discutir eso, pero no es determinante. Entonces, la nueva definición, la que presentan aquí los pragmadialécticos, dicen, bueno, vamos a llenar esos vacíos. Y dice, la argumentación es un acto de habla complejo. ¿Esto qué implicaciones tienen? De aquí hay gente de lingüística, según entendí, hay personas de filología, entenderán que son los actos de habla, que es muy diferente a dar una razón. O sea, eso implica que yo puedo argumentar con un acto de habla expresando mi emoción, o directivo, con una orden, o con una promesa,
con una amenaza. Sí, si yo le digo a alguien, mira, hazme este favor, que yo te prometo que hago el siguiente favor por ti. Y esa persona se convenció y me hizo el favor. Ahí hubo una argumentación de tipo persuasivo. Yo hice que esa persona hiciera algo. Pero la promesa no es ni cierta ni falsa porque no es un acto de habla declarativo. No es algo que, o sea, si yo les prometo que voy mañana a Monserrate, nadie me puede decir falso, está mintiendo. No hay manera. Pasado mañana pueden decirme, usted mintió cuando hizo la promesa, pero no en el momento en el que yo lo dije, porque no es un acto de habla declarativo. Segundo, vamos a resolver una diferencia de opinión. A veces las diferencias de opinión son absolutamente irreconciliables y muy, muy profundamente irreconciliables. Supongamos alguien que cree en deidades con alguien que cree que no existen. O un poco más cercano a lo que vivimos el año pasado, alguien que cree que el aborto debería estar prohibido en toda circunstancia y alguien que cree que no. Y de entre los que creen que no, estaban los que decían que esté permitido bajo estas tres causales, que esté permitido bajo cualquier causal hasta la semana tal, o que esté permitido sin ningún tipo de restricción. Entonces, fíjense que la diferencia de opinión también tiene diferentes grados. Aquí no era simplemente los a favor y los en contra. Quienes estaban a favor de la despenalización también tenían diferentes matices allí de o que tanto quisieran conseguir en ese debate. Entonces, es crucial dejar clarísima la diferencia de opinión. Pero también menciona un juez razonable. ¿Qué significa? Que se espera que la argumentación cumpla unas reglas y que las reglas sean por todos conocidas y de hecho aceptadas por quien quiera entrar al debate. Eso no lo contemplaba Weston. Y claro, aquí esto lo menciona como un juez razonable, pero a veces el juez razonable no es una persona en concreto. El juez razonable puede ser el consenso científico. ¿Sí? Aquí dice también, adelantando una constelación de razones para explicar y justificar los puntos de vista. Dentro de la respuesta o la propuesta de Weston está un conjunto de razones. ¿Sí? O sea, hay 5, 10, 15 o 20. En cambio, el hecho de que diga aquí constelación significa esas razones se apoyan entre sí, otras van en paralelo, otras van en serie, otras son incompatibles, pero si no ocurre una, entonces ocurrirá la otra. Las razones no son independientes, no son para amontonar. ¿Sí? Las razones son para que también jueguen y se apoyen entre ellas. ¿Sí? Pensémoslo desde el diagnóstico médico. Cuando mi tesis como médico es, usted está sufriendo de esta enfermedad, a veces los datos son los síntomas, ¿sí? Pero si fuera tan fácil, determinante, que tengo 5 síntomas, por lo tanto estoy enfermo de tal condición, entonces ni siquiera habría necesidad de ir al médico para que diagnóstico, porque simplemente está la lista hecha que hoy ya. No, el médico tiene que verificar si hay fiebre, cómo encaja eso dentro de la coexistencia con otros síntomas. Y si no hay ese otro síntoma, uno que debería existir allí, bueno, eso cómo se explica a partir del resultado de prueba de sangre o prueba de laboratorio. Entonces, no son razones que se van acumulando, sino que entre ellas también hay interacción. Y finalmente, todo esto lo estamos haciendo para explicar y justificar puntos de vista, no solamente para apoyar una conclusión y ya, ¿sí? Que esa sería quizá la parte de explicar, pero nosotros también podemos justificar. Y en la justificación muchas veces tenemos juicios de valor. Y los juicios de valor tampoco son ciertos o falsos. Son apropiados para una situación desde mi punto de vista y desde mi marco moral, pero hay otros puntos de vista, hay otros marcos morales. Entonces, la argumentación, como pueden ver, es un poco más compleja y hoy vamos a tratar de mirar algunos ejemplos tomando. Simplemente es dar conjunto de razones para apoyar una conclusión. Pero que sepamos que subyacente allí hay un montón de trabajo adicional para garantizar la calidad de la argumentación. Listo. Entonces, la argumentación tiene diferentes motivaciones. ¿A qué quiero lograr? Eso seguramente ustedes lo leyeron en el artículo cuyo enlace les envié a través de Juan Carlos. Básicamente hay varias maneras de argumentar. Hoy nos vamos a concentrar en 2 de estas. La argumentación demostrativa. Por ejemplo, cuando la NASA hace sus cálculos y dice, por aquí, por esta zona, este día, va a haber un eclipse de sol, nosotros lo podemos dar por hecho. Ninguno de ustedes podría decir falso. ¿Y por qué? Porque la manera en la que llegó a esa conclusión fue a través de un procedimiento, ¿sí? Que cumple con estas reglas que están aquí a la derecha. Primero, cuando yo argumento para demostrar algo, el desacuerdo es la ignorancia frente al tema. O sea, antes no sabíamos cuándo iba a haber un eclipse, ni por dónde iba a pasar. Ahora hacemos los cálculos de la posición de los astros
Conclusión, ahora ya sabemos cuándo va a haber un eclipse. La mayor parte de la investigación científica es de este tipo. ¿Sí? No sabemos qué ocurre acá, vamos a analizar toda esta evidencia, todas estas pruebas y vamos a llegar a una conclusión. Entonces, esta es demostrativa. ¿Qué significa que los términos sean consensuados? Más o menos lo que ustedes hacen en un marco teórico, ¿sí? O en un marco metodológico de su proyecto de tesis o de su proyecto de investigación. En el caso del eclipse, si es de sol, de luna, anular, parcial, lo que sea, esa definición de ese término está aceptado por la comunidad internacional. Yo no puedo después acusar, es que yo malentendí cuando me dijeron eclipse de sol, yo entendí otra cosa. No, ese término está aceptado. Si nosotros queremos participar en este debate, tenemos que aceptar que el término que se va a usar es este, y punto. Los medios de conocimiento son intersubjetivos, significa que la manera de hacer los cálculos, ¿cuáles cálculos? Y multiplicando qué con qué, y midiéndolo con qué instrumento, calibrado de qué manera, y tomando los datos, qué días. Todo eso también es intersubjetivo. Significa que yo puedo, desde mi casa, si tengo los instrumentos, coger el telescopio, tomar las medidas y llegar a hacer los cálculos y llegar a la misma conclusión. Por eso es que no aplican los argumentos de autoridad. ¿Por qué? Porque no importa quién haga los cálculos. No importa si es Juan Carlos o si es Jesús o yo o Hernán, no importa. Si todos hacemos los cálculos, llegamos a la misma conclusión. Entonces, piensen en sus carreras y vean que muchas argumentaciones en los trabajos de grado buscan eso, tenemos un vacío de conocimiento acá y lo vamos a llenar. Metodológicamente tenemos que seguir estos pasos que ya están definidos, o más bien que hay una comunidad científica que dice los pasos que hay que seguir son estos, sígalos. Esto es la argumentación demostrativa. Muy diferente es una argumentación ya que también es objetiva, pero que no es demostrativa. ¿Por qué? Porque puede haber desacuerdo, ¿sí? Aquí no hay absolutamente ningún desacuerdo en qué significa eclipse solar, eclipse anular, eclipse parcial, etcétera, o qué significa paralaje, o cómo se mide la posición de un astro en el cielo. Cero desacuerdo. Pero miremos este ejemplo de cómo se clasifican los clavados en una competencia. Y aquí aplica también cualquier otro deporte en el que hay un juez que evalúa una ejecución, como gimnasia, patinaje artístico, etc. Los jueces que van a evaluar y van a dar un puntaje al saltador, está claro, los criterios son consensuados. ¿Qué significa? Está claro que tiene que medir 6 cosas. Posición inicial del trampolín, altura que obtiene, distancia entre la plataforma y después del salto, número de giros, entrada al agua y en el caso de parejas, la sincronía. Pero puede haber desacuerdo, porque lo que un juez considera que merecía un 9, otro juez considera que merecía un 8. ¿Y cómo hacemos entonces para resolver esos desacuerdos? Bueno, existe otras reglas dentro de ese arbitraje para tratar de encontrar una solución. En el caso concreto de los clavados va a haber 7 jueces. De esa manera eliminamos los 2 puntajes más altos, los 2 puntajes más bajos y trabajamos con los 3 del centro y sumamos y multiplicamos por el grado de dificultad. De esa manera, aun si hay un juez que esté sesgado a favor o en contra de un saltador, aun si hubo un despiste, si un dato se perdió o lo que sea, hay maneras de salvar pues la conclusión al final. Entonces, eso significa que hay desacuerdos, pero hay reglas adicionales para superarlos, ¿sí? Y aquí los argumentos de autoridad sí son cruciales, porque sí importa quién es el juez que está ahí, cuál es su trayectoria, su experiencia, qué historial de aciertos o de desaciertos tiene. Entonces aquí se le añade una dimensión adicional a la argumentación. En el caso de la argumentación persuasiva, fíjense que ya los criterios ya no son consensuados. La argumentación persuasiva es aquella que busca que al final la gente se adhiera a una idea o tome una decisión. Y a veces es tanto las ganas de que exista esta adhesión que la gente se vale de cualquier trampa para lograrlo. Entonces, ese es el peligro de este tipo de argumentación. Pero, por otro lado, es una argumentación de la que no nos podemos liberar. Todos los días estamos expuestos a argumentación de tipo persuasivo. Siempre nosotros tenemos que negociar con alguien algo, ¿sí? Siempre tenemos que, entre un grupo de amigos, a ver, vamos a almorzar todos al mismo lugar. Y seguro, si a ustedes les ha pasado, dirán, bueno, a mí no me gusta tanto ese lugar, pero vayamos, vamos con eso, otro día vamos al que a mí me guste, ¿sí? O las razones por las que alguien decidió ese lugar pueden ser diferentes a las razones de otra persona. Es decir, vamos a ese lugar porque está vacío. No nos toca hacer una hora de fila, vamos a ese lugar porque es barato, vamos a ese lugar porque es rico, vamos a ese lugar porque es de un amigo. Las razones no son siempre las mismas.
Y al final, lo que importa es lograr la adhesión. O sea, todos vamos a ir al mismo lugar. Así dije, pero yo ya vine aquí ayer y no quería volver, pero bueno, pues yo igual quiero estarme con el grupo, entonces vamos a estar acá. Yo este ejemplo lo suelo explicar con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Suponiendo igual que no hay coerción y que no hay amenazas y que la gente no vendió el voto por un tamal, uno podría decir, mire, la gente vota muy a conciencia en primera vuelta por el candidato que considera el mejor. Pero para la segunda vuelta, muy probablemente su candidato ya no esté. Y quiere votar. Y dice, bueno, ¿qué hago? Acá hay dos candidatos, ninguno de los dos me convence, pero yo quiero votar. Y al final va a resultar adhiriéndose a la idea de votar por uno de los dos sin que necesariamente se haya convencido de que ese es un buen candidato. Por ejemplo, aquí, en la última elección presidencial de Colombia, muchos votaron por Federico Gutiérrez. Listo. No pasó a segunda vuelta. Entonces luego él invita a que votemos por Rodolfo el 19 de junio. ¿Qué implica esto? Federico no está diciendo, ahora sí convénzase de que el plan de Rodolfo es el mejor. No. Está diciendo, mire, así sea a regañadientes y con mucha vergüenza, pero vote por Rodolfo porque considero, decía Fico, considero que la otra opción es aún peor. Entonces, la gente, que mucha gente lo hizo, votó, decía, mire, este señor no me convence, sé que es malo, pero pues siguiendo por la motivación que sea, considero, me adhiero a la decisión de votar. O el otro ejemplo que me gusta mostrar es el de los fumadores, que están expuestos a un texto en el que se les invita a dejar de fumar porque el tabaco es nocivo para la salud. Entonces, fíjense acá que el texto puede estar muy bien con una argumentación demostrativa. El tabaco es nocivo para la salud, lo han determinado estos grupos científicos con estos estudios, y son estas las enfermedades con este grado de probabilidad. Pero si ustedes conocen personas fumadoras o si son ustedes mismos fumadores, sabrán que ustedes conocen esa información ya. Los fumadores hace rato que saben que causa cáncer, que causa enfisema, que causa enfermedad coronaria, pero deciden no dejar de fumar. Es decir, hubo convencimiento, pero no hubo persuasión. Muchas veces las argumentaciones se hacen para lograr persuadir y tomar una decisión. O sea, piensen en un ministerio de salud, una secretaría de salud que quiera hacer una campaña para reducir el número de fumadores. ¿Qué le conviene a ellos o qué buscan con esa campaña? Que la gente se convenza de cuáles son las enfermedades que se producen y por qué, y respaldado por qué científicos, o que al final del día dejen de fumar. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia entre argumentar para convencer y argumentar para persuadir. Y para persuadir es muy práctico, muy pragmático, hay que tomar una decisión. Hay otras, no nos vamos a detener mucho, pero bueno, en la argumentación para negociar, como la que puede haber en un divorcio, una separación de bienes, una custodia compartida, no es un escenario para convencer a nadie. Lo que diga la ley, ¿no? Si la ley me obliga a mí que todo el patrimonio obtenido después del matrimonio se debe distribuir, pues el término está consensuado allí. La ley lo dice. Pero este no es un escenario para convencer a la contraparte de algo. Eso, digamos, ya se agotó. Acá lo que hay es un desbalance de poder. Las personas están tratando de encontrar el mejor acuerdo posible para ellos y cada cosa que ganen lo va a perder la otra parte. O cada cosa que pierde lo pierden porque la otra parte lo ganó. ¿Sí? Entonces hay una lucha de poder. Y el quid del asunto es quién tiene más posibilidad de renunciar o no. Hay gente que dice, mire, yo ni siquiera estoy viviendo en este país, yo necesito solucionar eso, entonces listo, okay, lo que esta persona pida. Y ya, salimos de eso. Y fue muy bueno porque no le hicieron perder más tiempo, pero otras personas están en otro tipo de circunstancias y no están dispuestas a ceder. La argumentación aquí es completamente diferente. La clave es que no se requiere convencimiento, no se requiere intersubjetividad, pero sí hay el juez informal. Así que todo esto se hace dentro del marco de la ley. Y finalmente está la argumentación con juicios de valor. No sé si han visto las respuestas a memes como este. Di una opinión que te pueda poner en esta situación, una opinión de música, de comida, relaciones de pareja, etcétera. Y si ustedes leen, habrá gente que dice, oye, pero esta gente ¿cómo se atreve a opinar? ¿Qué tipo de persona es capaz de opinar esto? Bueno, dentro de su experiencia y su marco moral, dentro de lo que esa persona justifica o considera que es aceptable o no, que es tolerable o no, que se podría renunciar o no, pues estas personas llegan a unas conclusiones. La argumentación con los juicios de valor también todos los días nos vemos envuelta en ella. El gran problema es asumir esto como si fuera demostrativo y no lo es.
¿sí? Aquí lo que necesitamos es discutir, o más bien manifestar, expresar que yo tengo cierto grado de aceptación frente a tal idea y que lo que yo considero aceptable, otra persona lo puede considerar inaceptable. O, de hecho, ustedes han leído cuando la gente dice, fúnenme si quieren, pero yo pienso que bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que esta persona está diciendo, yo considero esto es inaceptable, sé que otras personas lo consideran tolerable y me importa un rábano su opinión, yo voy a seguir firme en lo mío. Cuando nosotros argumentamos con juicios de valor, es absurdo comportarnos como si fuera demostrativo. Y mucha gente cae en ese error. Voy a vivir con una pareja por primera vez, mi esposa, mi novia, y ahí tenemos que negociar. Para mí es inaceptable, no lo sé, dejar la loza sucia en la noche. Para mí eso es motivo de discordia absoluta. Pero la otra persona dice, no, pues para mí es inaceptable tener que hacer oficio a las 9 de la noche. Entonces, cada quien piensa, tiene su opinión allí. Y la clave es si vamos a ser capaces de negociar eso. ¿Quién va a ceder? ¿Y a cambio de qué? Tal vez digan, bueno, listo, yo cedo aquí, pero aquella otra opinión en la que tenemos también discrepancia, esa va a ser a mi favor. Cada pareja lo hará. ¿Sí? Entonces, el gran problema de este tipo de argumentaciones es pensar que los criterios son consensuados, ¿sí? Pensar que esto se puede demostrar y resulta que no. Y bueno, también, ya superando esta parte, vimos, y voy a hacer un pequeño repaso acá, sobre la validación de los argumentos. Este es el modelo de Stephen Toulmin que fue propuesto en la década de los 50. Este es un modelo que llegó a responder muchísimas preguntas y a llenar muchos vacíos que tenía la argumentación de comienzos de siglo. Pero igual, pues el tema siguió evolucionando. Pero este esquema nos permite entender cuáles son las fallas de la argumentación. Es el tema que nos congrega hoy, que es las falacias en el debate científico. Resulta que Toulmin dice, mire, tenemos unos datos y esos pueden ser los que ustedes miren. Piensen que si ustedes están en un grupo de investigación, van a revisar una bibliografía, van a revisar artículos, o si están en una carrera de ciencias, pues van a ir al laboratorio y van a tomar medidas o van a hacer encuestas. Bueno, hay una cantidad, todo eso son los datos. Y esos datos permiten, o ustedes quieren llegar a la conclusión. La conclusión puede ser la respuesta a la pregunta de su investigación. Durante mucho tiempo la gente dijo, bueno, estos son los datos de la conclusión. Fíjese que ahí está la respuesta de Anthony Weston. Pero ¿qué le falta a eso? La garantía, que es por qué de esos datos se puede llegar a esa conclusión. Es decir, si mis datos es, me tomé la temperatura y tengo 40 grados de temperatura, mi conclusión es, tiene fiebre. Pero hay, aunque no esté en la superficie del texto, hay una garantía, y la garantía es, la fiebre se define como una temperatura corporal superior a 40 grados. Bueno, a 38. Pero el punto es que la garantía es quien me permite que de los datos se pase a la conclusión. Y claro, yo podría decir, pero esa garantía no me convence, como en los argumentos de autoridad, ¿sí? O mi conclusión es que se debería prohibir el aborto en toda circunstancia porque, y la garantía es, la Biblia dice tal cosa, ¿sí? Alguien podría decir, yo no acepto esa garantía. Y supongamos que estamos allá o que están allá en la Corte Constitucional los magistrados que iban a votar. Decía, allá el ciudadano en la calle sí puede decir, yo considero que esto es malo y que esto se debe prohibir porque mi congregación religiosa lo afirma y en su cabeza eso tiene todo el sentido. Pero el magistrado en la Corte Constitucional no puede hacerlo, incluso si lo piensa. ¿Por qué? Porque está jugando bajo unas normas, como la persona de los clavados. En este caso, ¿cuáles son las normas? Las normas es que tiene que cumplir con las funciones de su cargo, que necesita hacer la Corte. ¿Y cómo va usted a fundamentar su voto? Y en este caso, pues no puede alegar razones religiosas. Entonces, ¿dónde se podrían presentar las fallas en una argumentación? Bueno, pues puede ser en los datos, que los datos son falsos, que los datos son insuficientes. Puede ser fallas en la garantía, que la garantía no me la acepta otra persona, o que la garantía es falsa, o que la garantía no está demostrada. Puede ser en el matiz. Por ejemplo, en el caso de fumar produce cáncer, pues no produce cáncer en el 100% de los casos. El matiz me diría, aumenta el riesgo de, y lo aumenta en tal medida. Porque si fuera que fumar causa cáncer, listo, el 100% de los fumadores estaría enfermo. Y hay gente que no desarrolla la enfermedad. Entonces el matiz explica eso. Sí, ese paso se da, pero se da hasta cierto punto, con cierta probabilidad, si otras conclusiones se presentan. Y la salvedad es porque a veces de los datos se puede llegar a la conclusión, pero a veces no. Y no cuando estamos en un contexto diferente. Entonces, viéndolo así, ya mire, argumentar completamente es la flecha roja.
pero las fallas pueden estar en cualquier parte del diagrama. Entonces, por eso hay diferentes tipos de falacias. Por falta de razones, pues no hay datos. De razones irrelevantes, como por ejemplo en la generalización apresurada, tengo poquitos datos. ¿Sí? Yo necesito que los datos tengan una aleatoriedad, que tengan un muestreo, y no lo estoy cumpliendo. ¿Sí? O razones defectuosas, bueno, en ese caso el de la generalización apresurada sería razones defectuosas. De suposiciones no garantizadas sería una falla en la garantía. ¿Sí? Usted está asumiendo que, a mí me pasó como estudiante de la Universidad Nacional, que si me pedía una autoridad de documentos me decía, nacional, o sea que usted es un revoltoso, usted es un tirapiedra, usted es un guerrillero. ¿Por qué? Porque su carnet dice Universidad Nacional. A mí me pasó muchas veces. Podría decir, hey, que aquí hay una garantía que no está demostrada. Usted está tomando como garantía que todos los estudiantes de la Nacional tienen esta vinculación y pues no. Entonces ahí sería una falacia de una suposición no garantizada. Y de ambigüedades, que son pues, ambigüedades que vienen ya desde el lenguaje. ¿Cómo está redactado el lenguaje? El dato quedó ambiguo, porque se utilizaron palabras que tienen más de un significado y no quedó claro de cuál estamos hablando. Entonces, cuando veamos ahora sí las falacias en el debate científico, tendríamos que mirar primero argumentaciones demostrativas. Piensen en su carrera. ¿Sí? Si ustedes van a demostrar en su área, vamos a describir simplemente un estado del arte de cómo esta situación está ocurriendo. Durante el año pasado leí una tesis de cómo los medios estaban manejando o cómo se estaba reproduciendo un discurso racista de élite. El racismo de élite es un concepto del lingüista Teun Van Dyke. Quien hizo esa investigación recogió un montón de datos a partir de un trino aquí, un titular acá, una entrevista allí, y todo eso fue los datos. ¿Sí? Y claro, la garantía es que hay que consultar el concepto. ¿Qué dice Teun Van Dyke? ¿Cómo se define el racismo de élite? ¿Cuándo se presenta? ¿Por qué se presenta? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Bien? Entonces, toda argumentación que ustedes vayan a armar se puede mostrar dentro de este modelo. Naturalmente, en el debate científico no hay casi argumento de autoridad y tampoco hay elementos persuasivos. ¿No? Cuando les mostré el ejemplo de las críticas que recibió la profesora de estadística, la doctora Shang, ella básicamente dijo, esa encuesta tiene una falla metodológica. ¿No? Y mucha gente salió a atacarla a decir, pero es que usted tiene un contrato con el Estado, entonces, ¿por qué está dando ese tipo de declaraciones? ¿Qué pasaba allí? La doctora Shang estaba haciendo una argumentación demostrativa. Estaba diciendo prácticamente, hey, los términos deben ser consensuados y los medios de conocimiento deben ser intersubjetivos. Y yo estoy viendo que usted está utilizando medios de conocimiento diferentes porque está haciendo un muestreo mal hecho. Entonces, fíjense que está diciendo, no se puede demostrar eso que usted pretende demostrar. La falla estaba justo acá. Pero la crítica, para que alguien que se quiera defender de esa acusación, tendría que decir los términos si son consensuados. Y yo sí utilicé los medios de conocimiento intersubjetivos. Aquí está mi muestreo, está bien hecho. Pero eso nunca fue lo que se recibió como crítica. Lo que se recibió como crítica fue esto. Considero inaceptable que alguien que tenga un contrato con el Estado dé esta opinión. Es decir, está rechazando lo inaceptable. Quien analice la argumentación dice, es irrelevante quien diga. Podemos poner eso en boca de una tercera persona que no tenga contrato con el Estado y a esa persona sí habría que decirle cómo resuelve usted esta acusación de que no utilizó los términos o los medios de conocimiento intersubjetivos que se requerían. Entonces también hay mucha argumentación que falla es en confundir esto. Queremos demostrar algo y nos atacan como si fuera una persuasión. O queremos persuadir y nos atacan como si fuera una demostración. Y bueno, listo. Entonces, las falacias que se van a presentar principalmente por confundir esto o por fallas en el modelo. Fallas aquí, en alguno de estos componentes. Y bueno, esa fue mi parte. Entonces, tenemos el espacio para las preguntas, las inquietudes o de pronto que alguien quiera que ampliemos un poquito algo más. Entonces, los escucho. Yo tenía aquí algunas anotadas. El asunto de los sesgos se puede aceptar en estos procesos de argumentación, ya que hay algunas personas que mencionan que los sesgos son inevitables, que por ejemplo en lo personal me resulta bastante plausible. Uno siempre habla desde un lugar de enunciación muy claro, del cual no se puede abstraer. Entonces, por ejemplo, en el caso de los noticieros, que dicen ser neutrales cuando eso no es posible, siempre hay una carga de sesgo. Lo que sería importante es hacer claro
o hacer evidente el sesgo y argumentar con base en la verdad o en la garantía, en el respaldo, en los datos, haciendo evidente el sesgo, no tratando de, en el caso de los noticieros, de posar de neutrales, porque entonces casi que la idea, la pregunta es, si esa idea de que los sesgos son inevitables, entonces es válido afirmar que el problema no serían los sesgos, sino que el problema sería cuando usted miente o usa una argumentación fraudulenta o llena de falacias, independiente del sesgo. O sea, no me sirve a mí de nada decir soy neutral si mi argumento está basado en mentiras o en falacias. En cambio, yo sí podría decir, tengo este sesgo, pero mis argumentos no están afectados por ese sesgo. ¿Eso es Ujú. posible hacerlo? Sí, voy a mostrarles, aprovecho, este es mi blog, aquí es donde yo publico los análisis que hago. Y en cierta ocasión me hicieron esa pregunta. Entonces, la respuesta es no, no es posible estar no sesgado. Particularmente porque los sesgos son un mecanismo mental. Eso es como decir que ustedes ven en colores y de un momento a otro preguntarse, ¿será que puedo no ver en colores? ¿Será que puedo no tener estos 4 sabores que puedo identificar con mi lengua? Es un mecanismo mental que nuestro cerebro tiene para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Cómo lo hace? Llenando los vacíos de información con información previamente que quizás yo ya aprendí de otra manera. El problema es, yo sabiendo que Juan Carlos tiene sesgos, manipularlo para que él responda a ese estímulo con ese mecanismo mental que lo va a llevar a tomar una decisión en condiciones de incertidumbre y es la decisión que yo quiero que él tome. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo muy claro. No sé si ustedes sabían, cuando el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Masculina Mayores fue Luis Alberto García, él convocó a su propio hijo como jugador. ¿Mm? Entonces uno podría decir, ¿esa fue una buena decisión o esa fue una decisión sesgada? No sé cómo se le ocurre convocar al hijo, pero ¿qué tal que el hijo fuera una estrella, ¿no? O sea, ¿qué tal que, por ejemplo, cuando James era el mejor jugador de la selección de fútbol, el entrenador fuera el papá de James? ¿Sí? Tenía que forzosamente dejarlo por fuera. Entonces uno diría allí, bueno, ¿cómo resolvemos esto? El mecanismo en este caso es, podemos hacer que la decisión la tome otra persona, la decisión de quién convocar. Y podemos consultar, ¿hubo algún técnico antes de Luis García que convocó a Luis García, hijo? La respuesta es no, nadie lo convocó nunca. ¿Hubo algún técnico que lo convocó después de que se fue? Y la respuesta es no, nunca lo convocó. Entonces vemos que una decisión que se sospecha puede estar sesgada, se puede confirmar con si efectivamente está sesgado o no. Si después de él más técnicos lo hubieran convocado, uno podría decir, no, la decisión no fue sesgada. Y hay muchos ejemplos que yo señalo acá. Aquí tengo, por ejemplo, este. ¿Qué hace RCN hablando del impuesto al azúcar? Uno diría, bueno, pues es un tema que se está discutiendo, ¿cierto? El etiquetado de los productos que son peligrosos para la salud, etcétera. Pero entonces uno podría decir, atentos, que RCN tiene dueño. Y el dueño también es dueño de la industria azucarera, de cultivos de azúcar, de ingenios azucareros, de plantas embotelladoras de azúcar. Entonces, es apenas normal que un medio de comunicación defienda los intereses de su dueño. ¿Qué podríamos decir allí? Tenemos varias salidas. Primero es que RCN tendría que dejar claro siempre que pertenece a esta organización que también es dueña de la industria azucarera. O abstenerse. Es decir, sobre este tema en concreto no vamos a hablar. Porque hemos visto también un doble estándar que cuando se trata de azúcar se tiene esta perspectiva, pero frente a otro tipo de impuestos, también a alimentos, se tiene otro tipo de perspectiva. Entonces, la respuesta es, ya que es imposible estar no sesgado, tenemos que informárselo a la persona que nos está pidiendo la opinión. O sea, yo les puedo decir a ustedes cuál es el mejor plato de la cocina colombiana. ¿Sí? Y todos ustedes van a hablar de su propia experiencia y de su propia perspectiva. Y vamos a encontrar respuestas disímiles. ¿Esa es una respuesta sesgada? Mira, pues hay un sesgo allí, pero eso no es malo. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy aquí curioso. ¿Cuál sería el problema? Decirle a alguno de ustedes, mire, usted es responsable de traer el desayuno para estas 100 personas que vienen a estas 100 conferencias. Y entonces decir, ah, bueno, como a mí me gusta la changua, entonces 100 changuas. ¿Ahí qué pasó? Que se tomó una decisión que requería estar no sesgado y se tomó estando sesgado. Entonces, para que noten el límite que lo malo no es que yo diga, tengo un sesgo acá. Lo malo es
¿Alguien espera que yo no tenga ese sesgo? ¿Hay una decisión para tomar que requiera que yo no tenga ese sesgo? Piensen en un juego de fútbol, en el árbitro, ¿no? O sea, el jugador está sesgado, el hincha está sesgado, el periodista puede estar sesgado, no nos importa, pero el juez no puede estarlo. Sí, adelante, ¿cuál sería el siguiente? Muchas gracias, Pablo. Entonces, adelante, John Vargas. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Hola. Sí, yo tengo dos preguntas. Bueno, primero, un agradecimiento por el espacio, por el encuentro. La primera pregunta es cómo te has venido pensando la cuestión de la didáctica de la argumentación. Lo pregunto porque también soy profesor, entonces me interesa lo que acabas de explicar, que es como el tema duro, pero lo hiciste de una manera también blanda, integrativa y muy simplificada también, pero con un bagaje conceptual amplio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te has venido pensando la didáctica y cómo debería ser la didáctica de la argumentación o la pedagogía de la argumentación? Y la segunda pregunta es si te has pensado la cuestión de todos esos generadores de texto y de inteligencias artificiales en un tema de argumentación, o sea, cómo es que el algoritmo podría o se podría generar genera sesgos y problemas de falacias y desde allí pensarse el campo de la argumentación. Son esas mis dos preguntas y agradecerte por el espacio, agradecerles por el espacio. Bien, desde el punto de vista didáctico, ya la respuesta que voy a dar no es propiamente de argumentación, sino de cualquier tema que yo vaya a aprender, sea química, matemáticas, lenguaje, arte, guitarra, natación, lo que sea, ¿sí? Y es que uno tiene que partir del propósito del estudiante, no del propósito del profesor. Entonces, por ejemplo, yo he dado estos cursos a abogados, ¿sí? Y ellos tienen naturalmente unas razones muy precisas de por qué tomar un curso de argumentación y con ellos analizamos sentencias. ¿Pero por qué? Porque ellos ya conocen su profesión, conocen su tema, vamos a la sentencia y las sentencias de la Corte Suprema son muy bien escritas y ahí decimos, mire, ¿cuál es la falla aquí o cuál es la estructura de la argumentación que está presente acá? Naturalmente eso no lo podría hacer con ustedes, a menos que aquí hubiera estudiantes de derecho. Si fuera un estudiante de bachillerato, yo me enfocaría más por el tema de pensamiento crítico porque es el público que en este momento está abrumado e inundado de información y de exceso de estímulos que no sabe cómo procesar y cómo reaccionar adecuadamente frente a ellos. Entonces yo me enfocaría por el tema de lectura crítica. Yo en este curso trabajo el tema de lectura crítica con textos reales, ¿sí? Entonces hay un texto a favor y en contra de la tauromaquia y decir, bueno, la lectura crítica, el punto de llegada es que usted reaccione adecuadamente al texto al que se expuso. Pero reaccionar adecuadamente implica hacer una serie de pasos, en algunos casos muy dispendiosos, y nosotros estamos bajo 4 presiones para no hacer el proceso completo, sino reaccionar de manera inmediata. La primera presión es que nuestro cerebro está configurado para que reaccionemos de manera inmediata. Y seguramente a ustedes les ha pasado, recibe un meme, un pantallazo y lo replica pensando que es verdad y resulta que era editado o era una parodia. Entonces, pero es porque nuestro cerebro está completamente instado a reaccionar. Esa es la primera presión. La segunda presión es que muchas veces el autor del texto quiere que reaccionemos de manera inmediata y esconde información o muestra solo la más escandalosa. Estamos cediendo en ese juego en el que él nos quiere manipular. La tercera presión es que nosotros pertenecemos a grupos en los que pueda ser bien visto que reaccionemos de manera inmediata. Yo pertenezco a un grupo de amigos en el que esta opinión es la mayoritaria y parece ser que tengo que opinar igual que ellos si quiero seguir siendo aceptado en el grupo y pues no me he leído el texto, pero tengo que indignarme igual que ellos y por lo tanto, o me gusta esta niña y ella tiene esta opinión, yo voy a darle me gusta o retweet a lo que ella ha publicado sin siquiera comprender de qué trata. Entonces la tercera presión es, hay una presión social. Y la cuarta es, si fuera solo 1 o 2 contenidos al día, listo, yo me hago el proceso largo. Pero es que nos exponemos a cientos de contenidos al día que no tenemos cómo evacuar. Entonces, para trabajar con estudiantes, yo me concentro en estos ejercicios de lectura crítica. Y lo que más me ha gustado a mí hacer desde mi cuenta es tomar ejemplos reales. Creo que el último que yo mostré, hoy escribí un artículo sobre Néstor Morales preguntando, ¿y esos cuerpos que encontraron en la escombrera, no sería que un familiar fue y lo enterró allá? A mí me gusta utilizar la noticia del día o el ejemplo, el trino de verdad, y no un ejemplo
enciclopédico. O sea, yo puedo ir a Wikipedia y encontrar a ver, qué es la falacia de petición de principio o de composición, y me dan un ejemplo. Y yo digo, bueno, ya me quedó un ejemplo, claro, pero ¿esto cómo lo aplico en la vida real? Entonces, la clave es que sea muy pertinente y ante todo siempre tener en cuenta el propósito. ¿Para qué queremos argumentar? Listo. Muchas gracias, Pablo. También vamos a dar espacio a las preguntas que se enviaron previamente, pero ya que está Jesús acá, si desea hacer la pregunta que envió al correo Jesús, puede leerla, puede decirla, por favor. Listo, profe. Adelante. La mía va sobre si es válido afirmar que el proceso de la argumentación se ve condicionado por el lenguaje. Si es así, me preguntaba cómo sería como su relación con los idiomas, porque entonces es posible que si se argumenta sobre una tesis que está en otro idioma, pueda llevar eso a unos vicios de la argumentación derivados de precisamente esa traducción. Sí, claro. De hecho, yo les mostré la diapositiva de la argumentación pragmadialéctica. Esta es muy reciente, pero no es la más reciente. El enfoque más reciente es el que muestra a la argumentación como acto comunicativo. O sea, desde Grecia hasta siglo XX, la gente decía, vamos a argumentar con proposiciones, y desde la comunicación dijeron, pero es que nosotros no hablamos así, nosotros vamos a argumentar con un lenguaje natural, ¿cierto? Y vamos a argumentar con actos de habla. Y necesitamos contemplar que la argumentación es un acto comunicativo como cualquier otro, y que por lo tanto todo lo que podemos aplicar a la comunicación podemos Es aplicable. a la argumentación. Por ejemplo, algo que no está en el modelo de Toulmin, pero que sí puede estar en el viejo esquema de emisor, receptor, lenguaje, código, canal. ¿Sí? Ok. Mensaje, código, canal. Pensemos en el canal. ¿Sí? Alguien dice, mire, vi esta noticia en Twitter, y otra persona dice, Twitter es una alcantarilla, no crea nada de lo que dice. Uno diría, bueno, ¿por qué está descartando eso? Lo está descartando por el canal, ni por el emisor ni por el mensaje. No digo que esté bien hecho o mal hecho, sino que eso ocurre. A ver, ustedes saben que hay ciertos portales que ustedes dicen, mire, yo no voy a leer ese portal es un instigador, tiene un largo historial de desaciertos, de noticias falsas, ha tenido que salir a desmentir, a corregir. Entonces, si está publicado ahí, yo no lo voy a leer. Eso, desde el punto de vista de Toulmin, no aparece cómo solucionar eso, pero en la vida real ustedes deben tener portales a los que dicen, yo ahí no, ni les voy a dar el clic, y eso se explica desde la comunicación. ¿Listo? Listo, Ahora, Jesús. con respecto a los idiomas, sí, definitivamente. Algo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Ustedes saben que en cada idioma tiene, por sus propias naturalidades, tiene una manera particular y diferente de manifestarse. O sea, nosotros no tenemos una traducción exacta para palabras del inglés como children, o como sibling, o como parent, que serían muy útiles para una palabra masculina no quede interpretada, que está excluyendo de manera definitiva. Pero en inglés tenemos el he, el she, que abre una dimensión completa, ¿sí? Y entonces uno diría, bueno, si yo quiero mantener el espíritu de este texto, que aparezca no sexista en inglés, si yo lo voy a traducir forzosamente. Por ejemplo, que yo digo, we're going to hire 2 nurses. Dice, vamos a contratar 2, y ahí ya quedé bloqueado en español. ¿Sí? Porque digo, 2 enfermeras, ¿y por qué no pueden ser enfermeros? ¿Y por qué de manera predeterminada dijo que enfermeras? ¿Es que acaso está asociando a que esa es una profesión que forzosamente es femenina? Bueno, cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, un mensaje que en inglés no iniciaba la controversia, en español sí la inicia. El problema de traducir es que muchas veces no logro transmitir todo lo que el autor quería decir. Gracias, Pablo. A propósito de lingüistas, Juan Camilo alzó la mano, que es un Sí. lingüista egresado de la... Adelante. Adelante, Juan Camilo. Buenas tardes, profesor Pablo, ¿cómo está? Bueno, tengo una pregunta concreta, y es una pregunta hacia un recurso retórico que se viene usando mucho en los medios de comunicación y que se ha llevado a la literatura científica, y es la interrogación retórica. ¿Sí? La interrogación retórica tiene, digamos, un propósito no de solicitar una información, sino que más bien quiere validar una perspectiva del mundo, ¿sí? Como quiere llevar la atención hacia un punto específico de esa realidad que se está mostrando. Entonces, ¿hasta qué punto esa interrogación retórica, que se utiliza mucho en medios de comunicación, en titulares,
es un argumento válido o hasta qué punto puede ser, digamos, una falacia o una sobreinterpretación del mundo. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas veces la pregunta retórica sí muestra de entrada una falacia que se llama pregunta compleja. ¿Y cuál es la falacia de pregunta compleja? La que responderla implica aceptar cosas que no están consensuadas, que no están aceptadas, ¿sí? O que al momento de responder una pregunta, en realidad me están haciendo responder 2, 3 preguntas. Miremos esta. En Colombia hay una democracia, este es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque si esto fuera demostrativo, la respuesta tendría que ser sí para todos o no para todos. Pero al momento en que unas personas dicen sí y otras personas dicen no, está diciendo cada quien está quizá utilizando su propia definición de democracia o una definición diferente de otra persona. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? En algunos trinos el entonces candidato Petro decía es que democracia no es esto sino aquello. Y para refutar a los candidatos de acá arriba que decían es que democracia es esto y aquí se está cumpliendo. Entonces, pero quería mostrar esto. Miren esta. A ver, no sé, ustedes están en la generación que está siendo acusada de llevar la debacle demográfica. Entonces, ahí está pregunta. ¿Tan fea les resulta la vida que no quieren regalarle la oportunidad de vivir a otros? Responder esto implica aceptar cosas que no están garantizadas y que no son aceptables, ¿sí? De hecho, lo digo acá. Aquí lo que sucede es que si yo digo sí o si yo digo no, forzosamente estoy aceptando afirmaciones que hizo este señor Alejandro Greco. Y ejemplos hay muchos. La clave entonces de esta pregunta es, yo voy a esconder veladamente una pregunta que si, de manera que ustedes resulten respondiéndola sin quererla responder. Entonces, desde el punto de vista retórico, lo que importa no es ni siquiera convencerlos, ¿sí? Sino posicionar la idea en este caso, posicionar el ejemplo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, Nicolás también escribió una pregunta. Por favor, Nicolás. Sí. Como que dentro de la charla a mí pues venía mucho a la cabeza la pregunta de, hay una creencia popular, el argumentar existe para, para ganar un debate. Y pues también hay pues mucha bibliografía que concuerda con eso. La razón única de la existencia de la argumentación es a ganar el debate. Y la otra pregunta que tenía es, pues, ¿qué podemos hacer con técnicas erísticas que, pues, no están como dirigidas a una búsqueda de la verdad, sino a tener razón? Bueno, de entrada, no toda argumentación se hace para ganar un debate. Cuando ustedes están haciendo una argumentación demostrativa, ¿a quién le están ganando? A la ignorancia, ¿no? No sabemos si esto ocurre de esta manera, ahora sí lo sabemos. No se está ganando un debate, se está creando conocimiento. ¿No? Para persuadir a alguien de hacer algo, esta persona sí está enfocada en que se tome la decisión que la persona que está argumentando desea que otra persona tome. Entonces tampoco es que haya que ganar un debate, sino que está enfocado en tomar una decisión. Y cuando ustedes están explicando los juicios de valor, casi siempre lo que ustedes quieren es, mi punto de vista es este. Piensen en que están flirteando con alguien, una potencial pareja, y entonces ustedes dejan claro que hay ciertos puntos no negociables y que si no los están considerando o si piensan que sí pueden ser negociables, pues que de una vez desistan, porque por ahí no va a haber futuro. Entonces uno diría, ahí no se está ganando ningún debate. Entonces la respuesta allí sería, no solamente sirve para ganar debates. A veces se gana un debate. Es más, a veces uno gana un debate y eso no era lo más importante. Piensen ustedes en un vendedor y un cliente. ¿Qué le interesa al vendedor? Vender, ¿sí? Entonces, si el cliente dice, uy, esta chaqueta me queda fenomenal y resulta que le queda horrible, el vendedor no va a entrar a argumentar, allí decir, mire, qué pena, pero no. ¿Sí? Dice, no, bueno, llévesela y perfecto. Entonces, no creo que haya vendedores que se sientan satisfechos de, uy, le gané un debate a un cliente que estaba convencido y le gané, pero no compró, pero le gané, sí, se las canté, no me dejé y no vendió. Entonces, depende mucho. De hecho, ganar un debate no es siquiera de las más comunes. Muchas gracias, Pablo. Tenía la mano levantada José. Adelante, por favor. En el inicio de la argumentación, cuando llega a un punto de tratar de explicar elementos subjetivos de algo o tratar de hablar de algo subjetivo como la emocionalidad de algo,
¿Cómo se puede hacer para no caer en una falacia en este caso? Todo va a depender de qué es lo que usted va a demostrar y para qué está mencionando ese punto de vista subjetivo. Que usted le preguntan de la manera más natural cuál es su película favorita y usted dice que es tal, pues ahí no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Pero otra cosa es que usted haga una argumentación en la que, por ejemplo, usted está a favor o en contra de tal punto porque que se lo soñó, porque un ángel se lo dijo en sueños. Uno diría, bueno, usted puede creer lo que quiera, pero si su decisión va a afectar a terceros, usted ya no puede dar ese tipo de respuestas. Entonces, en la argumentación con juicios de valor, ¿para qué se hace? Pues porque yo tengo unas preferencias y quiero mostrárselas al mundo. Yo les puedo hablar de mi música favorita, de mi comida favorita, o de lo que yo considero una pendejada, de mis red flags a la hora de conocer una pareja o un jefe o vecinos. Cada uno tiene sus red flags y son diferentes a las de su compañero. Pero, pues no está mal que uno las tenga y que las conozca. El problema es que usted quiere imponérselas a otros, ¿sí? O que usted no acepte que otra persona las tenga, o que usted vea eso como un problema. La sola manifestación del punto de vista o del juicio de valor no es un problema. El problema es argumentar con eso en unas argumentaciones que requieren otro tipo de evidencia. Una argumentación demostrativa, por ejemplo, no puede ir por allí. Gracias, Pablo. Sí, yo también quería llevar un poco la pregunta ya en relación a los debates académicos, debates científicos, y más que pregunta, era también como modo de ejercicio, donde quizá podamos hacer el análisis de algunas falacias frente a la siguiente afirmación. Si uno dice, las universidades públicas deberían ser cerradas porque los artículos de investigación nadie los lee. Bueno, entonces aquí está. Miremos el modelo Toulmin. El dato es que los artículos científicos nadie los lee. Ahora, podemos cuestionar, ¿eso es cierto? ¿Eso es falso? ¿Eso es cierto hasta cierto punto? ¿O como en qué medida? ¿Sí? Y cuando digo los artículos científicos, hice un muestreo para encontrar si eso es la verdad, o hice un censo de absolutamente todos los artículos científicos. ¿Cómo verifiqué si eso fue leído o no? Superado eso, yo diría, a partir de ese dato voy a llegar a la conclusión, las universidades públicas deberían ser cerradas. Bueno, para que no haya duda de nada, veamos qué significa ser cerrada. ¿Sí? Porque alguien pensará pues que la Universidad Nacional ya es cerrada porque tiene un cercamiento y tiene unas porterías. ¿Sí? Entonces habría que dejar claro exactamente qué es cerrada para que no haya falacias de ambigüedad. Y luego verificar por qué usted está saltando de esos datos a esa conclusión. Esa sería la garantía. Y la garantía se la pueden cuestionar. Alguien le puede decir, no se la acepto. Alguien puede decir, es falsa. Hay otro autor que dice otra cosa. ¿Sí? Y puede haber matiz, puede hacerse salvedad. O sea, hay muchas maneras de verificar si esa argumentación está bien hecha. Y en donde sea que falle, uno puede decir, bueno, por aquí puede estar una falacia. La falacia puede ser de, mire, es que usted partió de unos datos equivocados. ¿Sí? O no están metodológicamente válidos porque usted simplemente pensó en los 10 artículos que ha escrito y nadie los leyó y entonces creyó que nadie lee ningún artículo en ningún lado. O hizo un muestreo, pero el muestreo está desactualizado. Bueno, hay muchas maneras. ¿Sí? Entonces, primero habría que analizar si la argumentación está clara, bien hecha, para luego analizar dónde se falla. Y en caso que yo respondiera a esa pregunta diciendo, no hay que cerrarlas porque el problema no es de la universidad, sino de las personas que no leen. Lo que pasa es que ahí usted está planteando una nueva tesis sin haber resuelto la tesis primera que se le ha presentado. Es decir, dicho de otra manera, alguien presenta esa tesis y ese es desacuerdo. Y usted, en lugar de resolver ese desacuerdo, está planteando otro desacuerdo. Y entonces ya van a coexistir. Ese es un tipo de desacuerdo un poco más complejo. A ver, aquí vemos que alguien tiene una tesis y la está defendiendo con argumentos, pero paralelo hay alguien defendiendo la contraria. Yo puedo atacar la primera tesis por sí misma, decir su argumento es falso, o las líneas amarillas rectas que están aquí, que son la garantía del respaldo, decir no aplica. Pero también puedo presentar una nueva argumentación, ¿sí? Entonces ahí el problema, de como usted me lo planteó, está trayendo un nuevo desacuerdo sin haber resuelto el primero. Fíjense que alguien está poniendo como tesis, se debe prohibir el aborto en todas las circunstancias. Y alguien llega con su antítesis, no, se debe permitir hasta la semana 24, por ejemplo. ¿Qué hizo esta persona? Trajo otra tesis, pero la primera no ha quedado derrotada, porque yo a la primera le podía preguntar, ¿y por qué? ¿Sí? Entonces esa persona podría decir, ¿por qué? Y digamos que esgrime su argumento religioso. Entonces
el de la antítesis, yo podría decir, usted no puede argumentar así en un Estado laico como este, porque está claro que esa no puede ser un fundamento. Ahora, alguien podría decir, porque el derecho a la vida es inviolable y está en la Constitución. Entonces, otra persona podría decir, pues en la Constitución también está este otro derecho. Además, no queda claro que se hacia una vida independiente que sea sujeto de derechos. De hecho, el meollo de ese debate es desde cuándo se es sujeto de derechos. ¿Sí? Y fíjense que ya no importa la opinión de cada quien si yo no resuelvo primero ese desacuerdo de desde cuándo se es sujeto de derechos. Entonces, si yo no resuelvo eso, lo que diga de ahí en adelante es abrumar el debate con declaraciones que entran a sumarse a los desacuerdos sin haber resuelto el primero. Listo, que en este caso sería responder si realmente los artículos científicos no se leen con datos. O sea, Exacto, esa es una parte, que es que yo puedo cuestionar los datos, pero los datos pueden estar correctos. Y lo que yo cuestiono es el matiz o la garantía. Por ejemplo, ¿cómo voy a medir que fueron leídos? Yo puedo medir cómo fueron descargados, puedo medir cuántas veces fueron sacados de la biblioteca. Bueno, no sé si ahora se hace, pero en mi época sí. Pero que lo fueron leídos es una cosa, y que fueron leídos y comprendidos es otra. Entonces, yo podría decir, ese dato no funciona, usted no puede demostrarlo con ese dato. O sea, intrínsecamente ese dato no se puede demostrar. Entonces, en ese caso concreto, yo vería mucho problema en los datos. Sin embargo, pueden hacer toda la metodología para verificar. Pueden hacer una encuesta. Habrá gente que mienta, si no, sí, yo me leo 50 libros al mes. Entonces uno dice, ¿cómo controla uno eso? El problema de ese yo lo vería ahí es en los datos. Listo, muchas gracias. En el correo había otra pregunta también, las preguntas se hicieron previamente, que tenga que ver con el tema de cuando, sobre todo en la academia pasa mucho, cuando se usan falacias, pero con el ánimo no de confundir, engañar o persuadir, sino simplemente de explicar o ilustrar una argumentación, un ejemplo, con el ánimo de clarificar lo que suele pasar. Se usa mucho esa falacia de la evidencia anecdótica, por ejemplo. Entonces, que si eso era válido o si es válido que uno pueda contraargumentar ese tipo de ilustraciones, digamos. Sí, voy a mostrarles aquí precisamente el último, si ustedes entran a mi blog, el último artículo que yo escribí fue justamente sobre eso. Aquí hay alguien que me está diciendo que el transporte en Bogotá es terrible. ¿Sí? Ustedes me dirán si sí o no. Entonces dice, conocimos la historia de Alex Buitrago, un usuario que se gasta 6 horas al día para movilizarse desde Santa Librada en Usme hasta donde labora en la autopista norte con calle 23. Es el dato de Alex Buitrago, es un solo dato. Yo les diría, para poder hablar de lo terrible que es el sistema de transporte en Bogotá, ¿este dato vale o no vale? ¿Esto es una evidencia anecdótica o no? Como cuando preguntan quién no se queja de los políticos, todo el mundo se queja. ¿Quién se queja del transporte público? Todo el mundo se queja. Exacto. Ahora miremos esto y miremos que Julián dice, yo vivía en estrato 2, colegio público, pagaba 3.000 pesos por año y saqué buen puntaje en el ICFES y pude aspirar a un puesto en la universidad pública. Por lo tanto, usted está equivocada. ¿Y qué es lo que está equivocada, Laura, cuando dice que no existe la inteligencia como un hecho biológico, pero sí la disposición de la socialización para alcanzarla? Entonces uno diría, de manera general, la gente de colegios públicos o de colegios en lugares socioeconómicamente no tan avanzados, le cuesta mucho acceder a la universidad pública, porque esos cupos se los lleva a la gente que sí estudió en colegios mejores. La experiencia de Julián sirve para refutar la de Laura. Ahí ya sí nos suena como a evidencia anecdótica. Entonces, les voy a dejar este enlace para que ustedes comprendan por qué a la izquierda sí vale el ejemplo y por qué a la derecha no. ¿Sí? Y es que el ejemplo de la izquierda es una argumentación a partir de, se llama ejemplo paradigmático. Y es que yo escogí la historia de Alex Buitrago, pero hubiera podido escoger la historia de otros 40.000 personas que también salen a las 4 de la mañana a trabajar y llegan a las 10 de la noche y se gastan 6 horas al día. Debe haber miles de personas en esa situación. Escogí a Alex, pero hubiera podido escoger a cualquier otro y la historia es la misma. Eso no lo puedo hacer con el caso de Julián. Dice, bueno, busquemos a otra persona que viviera en estrato 2 de colegio público donde pagaba 3.000 por año, a ver si esa persona pudo acceder a la universidad pública por su buen desempeño. Y claro, ya cuando uno expande el tema a no solamente estos testimonios, sino cuántas personas de estos colegios acceden a la universidad pública y cuántas son las personas que están gastando 6 horas al día, vemos cómo el ejemplo sí es representativo. O sea, para que se note más,
Pensemos en el ejemplo de la izquierda, refutado por el de alguien que dice, pues yo salgo de mi casa a las 7:50 y camino 5 minutos al trabajo y a mí ¿Qué ha pasado? o sea, yo no tengo ningún Ay, ¿qué ha problema. pasado? Hay gente incluso que dice, yo tengo el caso de un colega que dice, no, a mí el Transmilenio me funciona, me llevan 20 minutos y yo vivo en Toberín. Claro, No pero voy nunca incómodo. bueno, le puede pasar, claro, pero no tendrá que irse de Toberín a Usme en hora pico. Tal vez se va en una hora valle, tal vez se va solamente unas pocas estaciones. Entonces, uno diría, el ejemplo aquí vale y el ejemplo de es que yo solo me gasto 10 minutos hasta el trabajo no vale porque no es un ejemplo representativo. Aquí más adelante yo muestro, argumentar a partir de ejemplos y falacia anecdótica, el autor que hace este tipo de razonamiento se llama Douglas Walton y él explica. Por ejemplo, él tiene 60 esquemas de argumentación y él dice cuándo es válido argumentar a partir de un ejemplo y cuándo es falacia de evidencia anecdótica. Listo, muchas gracias. Ahora, si uno apela a que esa es la mayoría de gente, le sucede lo que le sucede a ese pasajero, no sé, una falacia ad populum. Ad populum, es decir, de hecho usted me había dejado una pregunta. Si yo digo Maduro es un dictador, ¿eso es una falacia? Y yo digo, todavía no, porque todavía no ha dado las razones. Ya dio la afirmación, faltan las razones. Igual pasa acá. Transmilenio es un desastre, pero yo podría decir Transmilenio es un desastre porque los usuarios lo califican así y hacer una encuesta que permite verificar usted es usuario cuántas veces a la semana, qué trayectos, y cuál es su opinión con estos criterios y decir esto está metodológicamente válido. Es una encuesta de percepción, falacia ad populum. Es decir, por ejemplo, el nuevo álbum de tal artista es buenísimo porque ya tiene 1.000 millones de visualizaciones. Eso demuestra que ya tiene 1.000 millones de visualizaciones, demuestra que es popular, pero no demuestra que es bueno si los criterios para evaluar como que algo es bueno son estos, desde el punto de vista de la teoría musical o de las líricas. ¿Sí? Que algo sea bueno o malo no es una cuestión de popularidad. Naturalmente que si yo hago un estudio de opinión, pues tampoco voy a declarar bueno o malo el sistema de transporte, sino la percepción ciudadana de los usuarios es esta. Listo, Pablo, muchas gracias. Si no hay más preguntas de nuestro público asistente, creo que vamos a ir cerrando la sesión. Bueno, entonces la última pregunta a la que yo le mencioné. Si yo digo Maduro es un dictador, esa es la conclusión. ¿Cuáles son los datos? Si los datos son, es que él hizo esto, él hizo esto, él hizo esto y él hizo esto. La garantía sería la definición de dictadura, que tiene que incluir a los 4 elementos de los datos. Pero alguien dice, bueno, ¿y esa definición de dictadura de dónde se la sacó? Ese sería el respaldo. Dictadura según tal teoría política o tal autor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que debe haber muchas definiciones de diferentes autores, no sé cómo lo defina tal otra facultad de ciencias políticas de tal universidad. Entonces, si hay autores que lo han definido, entran a verificar si se cumplen esos requisitos. ¿Sí? Igual no es un concepto que uno diga, aquí está clarísima la frontera entre ser dictadura y no serlo. La falacia no va a estar ni en los datos ni en la conclusión. La falacia está en el paso de los datos a la conclusión, o sea, en la línea roja. Si alguien dice, Maduro es un dictador, pues, porque todo el mundo lo dice, ahí sí hay falacia, porque falacia es popular. Pero no, porque lo dice o porque está cumpliendo los criterios que tal autor, ampliamente reconocido como un conocedor en el tema, ha definido para dictadura y que según estas evidencias, Maduro ha cumplido con 8 de estos 10 requisitos, lo cual hace que supere cierto umbral. Ya, bueno, definitivamente sí lo es. Ahí se notó claramente cuál es la diferencia, ¿cierto? Solamente afirmar algo no es todavía falacia. O sea, yo digo, James debe ser el capitán, eso no es falacia, ni es mentira, ni es falso. De las razones, y cuando se las analice las razones y la conexión entre razones y conclusiones, que sí puedo ver si hay falacia o no. Si yo digo, James debe ser el capitán porque lo dijo el pibe, falacia de autoridad. James debe ser el capitán porque metió ese gol en el Mundial del 14. Y me dice, ¿y esa vaina qué tiene que ver? Entonces, dato irrelevante. Listo, muchas gracias, Pablo. Con este último ejemplo creo que quedó muy claro, es una buena forma de hacer el cierre, porque nos permite con el ejemplo concretizar todos estos conceptos abstractos que aparecen en el modelo. Y yo creo que ya queda bastante nutritivo el espacio. Entonces, pues, cerrar el evento. De nuevo, agradecer a Pablo por compartir tu conocimiento, que reitero, es un conocimiento no solamente importante para nuestra vida académica, sino para
nuestra vida política, que son dos cosas que de todas maneras no se distancian mucho. Uno no puede separar lo político de lo académico ni lo político de nada, porque somos unos seres políticos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Estén pendientes de las actividades del semillero de investigación en semiótica. Están invitados a participar, a formar parte del grupo y nos vemos en próximos eventos. No sé, Pablo, si quieres cerrar también con alguna invitación. Muchas gracias a quienes asistieron, muchas gracias por las preguntas, espero que el tema los haya tramado, que hayan dicho, hey, qué rico saber más de esto. Pueden seguirme en estos, aquí pueden ver las redes sociales, mi blog. Próximamente tendré el curso subido a una plataforma para que puedan acceder a él. Y permanentemente yo estoy haciendo algún tipo de análisis frente a generalmente declaraciones o noticias que sean del día. Entonces, equipo, ha sido un gusto saludarlos. Síganme y allá constantemente estoy respondiendo más preguntas. No puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera, ¿sí? Pero siempre que hay alguna pregunta que me permita explorar o explicar un tema, la aprovecharé. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias, Pablo. Seguimos en contacto. Hasta luego.